Estoy orgulloso de ustedes, habitantes. Gracias. Y estoy emocionado. Estoy emocionado porque veo al rabino Eitan y veo al profesor Spear y me emociona estar aquí con mis amigos que están haciendo un trabajo increíble. Aquí está Sara Silmani, ministra de Medio Ambiente, y aquí está el ministro Eli Cohen, que está lleno de energía, y aquí está el ministro de Finanzas, muy dinámico. Él trae el dinero, no se preocupen por eso. Discuten, pero él lo trae. ¿Y por qué lo trae? Porque la economía produce dinero. Hoy hay un artículo en Bloomberg que dice que la economía de Israel es un éxito mundial. Un éxito mundial. Todo el crédito para Bezalel. Y aquí está el ministro de Construcción y Vivienda. Es un muy diplomático. Elige bien sus palabras. Haim golpea fuerte y Haim actúa. Todo el mérito para ti, Haim. Por esos activistas en los techos que caen del cielo. Simplemente caen del cielo. Y quiero agradecer a los directores generales de los ministerios. Quiero agradecerte primero a ti, Gurit Steinmetz, porque haces un trabajo tan importante con nosotros. Y a ti, Yehuda Morgenstein, muchas gracias. A todos ustedes quiero agradecerles. La labor es grande, pero debo decirles que puedo dar testimonio personal de lo que ocurrió aquí y de lo que tú, junto con los residentes, has logrado aquí, Yair. Y les diré por qué. Yo deambulaba por las calles de Lod antes de que tú nacieras. Y les diré por qué. No muy lejos de aquí, yo estaba en la unidad Sayeret Matkal. Y ahí se aprende a navegar, a orientarse. Así que caminábamos por ciudades y por valles haciendo todas esas cosas. Y pasábamos de una tarea a otra. ¿Qué pasaría si tuviéramos que entrar en la ciudad en el Medio Oriente? Hay que aprender a orientarse dentro de las calles. Y se eligió la ciudad. No era una ciudad, era un pequeño pueblo, Lod. Y recorrí los callejones y ¿qué había aquí? Estaba la ciudad vieja. Y estaban esos canales de concreto, sí. Y nos enfocamos en la ciudad vieja. ¿Cuántos había entonces? Unos 20,000, 25,000 habitantes. Después tuve la oportunidad de visitar, pasé por Lod, por supuesto, muchas veces. Después, por supuesto, pero otra vez tuve la oportunidad de recorrer las calles cuando Maxim Levy, que en paz descanse, era el alcalde. Y hubo un evento cercano, imagínense. Una escuela en honor a mi hermano, y pude caminar un poco. La ciudad entonces tenía aproximadamente 50,000 habitantes. Se desarrolló y me impresionó mucho ver el crecimiento. Y luego todo se detuvo. Simplemente se detuvo. Maxim falleció, ustedes saben, era miembro del Parlamento. Después hubo una serie de comités llamados a actuar y se repitieron, incluyendo a gente buena, algunos que yo nombré, pero no lograron avanzar, no lograron salir de eso. Y a mí me importaban los logros. Quería ver la ciudad seguir creciendo, entonces seguía progresando y se detuvo. Simplemente se detuvo. Entonces llegó Gur Bosha, de verdad lo digo, vino desde la propia ciudad, nació aquí, tomó las riendas y desde entonces no se le puede detener. Avanza y todos lo siguen, realmente con un trabajo increíble y todo esto desde un amor ardiente. Lo vemos, no es suficiente, es tan... y viene de ti, Esther, y también de Jaime. Pero ese enorme deseo de construir, emprender, hacer, agregar cosas, hay aquí cosas muy interesantes.
Voy a aprender a jugar golf. Eso es parte del asunto. Pero cosas con visión. Pero de verdad, un corazón que late todo el tiempo. Más. Vamos a agregar más cosas. Y esto te ha llevado que hoy estamos en 100.000 habitantes con el segundo plan maestro. Jaime, el segundo plan, que lo aprobaste con gran impulso, junto con nuestro amigo, con el ministro de Finanzas y con los directores generales aquí. Realmente llegamos a 250.000. Mira, no me obligues a estar aquí cuando eso suceda. Vamos, no exageremos. Pero aún así, ustedes estarán aquí. Gracias. Aquí hay un desarrollo enorme. Se puede ver el futuro con claridad. No es exageración. Está sucediendo. Ahora vine, vi, recorrí, pasas de un barrio a otro, no reconoces nada. Yo conocí aquí, conocía todo. Realmente cada esquina y cada valle. Pero eso ha cambiado. Eso es lo que más me emociona. Era una ciudad en condiciones difíciles, una ciudad con mucha historia, no solo de nuestro pueblo. Aquí hay un puente antiguo, una de las conexiones más antiguas, por el que todavía solíamos pasar. Cuando era niño, todavía cruzábamos ese puente que se construyó hace 2000 años. Y hay lugares increíbles, simplemente increíbles desde el punto de vista histórico. Y uno de ellos, cuando pasamos por ese paso, dije, debemos construir aquí. Simplemente debemos construir aquí algo. Resulta que entregamos 1/3 de él. No lo sabía, pero lo anuncié. Y dije, debo venir la próxima vez. Llévenme allí y quiero volver a recorrer estas calles renovadas y realmente ver las grandes obras que se están llevando a cabo aquí. Así que quiero decirles, tenemos una gran tarea más, porque lo demás ya lo veo. No es piloto automático. Aquí hay un piloto que no es automático, tiene mucho significado. Todavía existe el problema del crimen. Y este crimen dentro de la comunidad árabe es un delito. Es un crimen real. Cobra vidas de personas. Me mostraron un video y me conmovió mucho ver cómo se manifiesta esto. Debemos superarlo. Sé que Roy Callan está aquí y trabajaremos en esto todo el tiempo de manera constante y estamos comprometidos. También lo haremos. Hay que superar algunos obstáculos. Uno de ellos es el asesoramiento legal, ¿verdad? Hay un pequeño problema allí. Pero con la ayuda de Dios, también traeremos eso, porque realmente queremos un futuro maravilloso y seguro para todos los ciudadanos de Israel. Así que quiero decirles que me han conmovido mucho, mucho. Y toda mi vida he pasado de una forma u otra cerca de esta ciudad. Como me lo recordaste, a 1,5 kilómetros de aquí, me lesioné durante la liberación de rehenes en el avión Sabene. Pero lo que veo aquí es simplemente la liberación del futuro. Realmente estás liderando algo maravilloso aquí. Mis amigos y yo te ayudaremos. Los ayudaremos a ustedes porque Lod es para el futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Estamos en un año electoral. Las elecciones se trasladarán hasta finales de año. Nosotros lo sabemos y supongo que a finales de año. Pero en este periodo de año electoral somos testigos de un ataque de primerísimo, también dentro del Likud y también fuera del Likud. Y los temas en los que están cargando todo el tiempo, como un ataque de tweet, que no recuerdo en temas de seguridad, antes que nada, yo dije, trajeron un informe, me actualizaron. También son temas que están relacionados con nuestra seguridad nacional. Recuerdo que estos temas se determinan en coordinación con el primer ministro, que es quien es responsable de ello. Ahora quiero referirme a 2 temas específicos. El primer tema, el tema de la supuesta falta de interpretación de la parte de Gaza que está en manos de Hamás. No sabía de tal cosa.
también en el plan de los 20 puntos y en cualquier otra cosa, ese territorio será desmilitarizado y jamás será desmantelado y despojado de sus armas. O eso ocurrirá por la vía fácil o eso ocurrirá por la vía difícil. Así lo dije yo y así también lo dijo el presidente Trump. El tema del Estado palestino, nuestra oposición a un Estado palestino en cualquier territorio al oeste del Jordán, esa oposición existente y clara no ha cambiado. Yo recibo estos intentos desde hace decenas de años y hago esto también frente a presiones del exterior y presiones desde dentro. No necesito esfuerzos ni tweets, ni conferencias de nadie. Últimamente somos testigos de dos tipos de disturbios que rechazamos desde cualquier lugar. Uno es el disturbio contra los funcionarios públicos, como si hubiera tal bajeza contra nuestros compañeros justo ayer. El miembro de la Knesset, Benzo, un grupo muy pequeño, él no representa al público ultraortodoxo, pero hay que luchar contra estas violaciones de la ley con toda la fuerza y así lo haremos. La segunda cosa también es realizada por una minoría que entra en Judea y Samaria, que no representa al gran público de colonos, cumplidores de la ley y leales al Estado. Y también contra ellos, estos disturbios, también contra palestinos, también contra soldados de la CFDI. Actuaremos contra esto con toda la fuerza y porque somos un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho actúa de acuerdo con la ley.